Quali Tonali. Hoy vamos a ver las tablas en un artículo. Y entonces seguimos en este mundo del track, en el taller de redacción del artículo científico. Y entonces en esta parte del track, lo que nosotros quisiéramos encontrar es qué hacer con las tablas. Ya teníamos la idea, ya tenemos el protocolo y tenemos la idea, y lo que tenemos es este esqueleto. El esqueleto quiere decir que voy a tener mi estado basal, es decir, cómo empieza mi estudio, cuáles son los criterios de ingreso de mi estudio, ¿no? Este estado basal es muy importante. ¿Por qué es tan importante el estado basal, estimado Luis Fajardo? Muy bien. Pues el estado basal define la población, cómo es, qué características tiene, antes de incidir en la maniobra y ver el desenlace. Pero ¿por qué es tan importante cuando yo estoy leyendo un artículo, Arely Santiago? Define a la población de estudio, Arely. ¿Por qué es tan importante, Oscar? ¿Por qué es tan importante, Brenda? Francisco Vargas. ¿Por qué será tan importante? Bueno, es muy importante, Angélica, es importantísimo porque esto define si esta población se parece a la que yo tengo en mi país, en mi lugar de estudio, en donde yo estoy haciendo las cosas. Entonces, por eso es que tengo que redactarla. Entonces, hay dos opciones. Por ejemplo, la opción número 1 es que la tabla 1 solamente sean las características demográficas de la población. Características demográficas. Esa es la tabla 1. Pero fíjense qué tan trascendente es que es tan trascendente que me va a decir si esta información que estoy teniendo yo la puedo llevar a cabo a mi hospital, o es de un hospital de segundo nivel, o es un hospital de tercer nivel, o no son los niños que yo estoy viendo, o no son las características de los pacientes que yo veo. Entonces, esta tabla 1, que parecería ser sin chiste porque casi siempre es más bien descriptiva, es decir, no tiene análisis estadísticos, resulta trascendentísima cuando voy a saber si esto me sirve o no. Entonces, esto es descriptivo. Solamente voy a hacer la descripción, pero aquí me puedo dar cuenta si las variables son de libre distribución, si son de distribución normal, cómo fue que hicieron las categorías, por ejemplo, de índice de masa corporal, las categorías de alcoholismo, las características de obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esta tabla 1 resulta sumamente importante. El segundo paso, lo que viene después, es ver cuál fue la maniobra. Entonces, la maniobra, de repente hay veces que cuando estoy evaluando factores de riesgo, estoy evaluando algo así, la maniobra a veces no queda tan clara. Sin embargo, el objetivo del estudio va diseñado a demostrar que la maniobra que yo estoy buscando se relaciona con el desenlace. Entonces, aquí yo voy a tener una maniobra, siempre voy a tener una maniobra, que puede ser A contra B, que puede ser A contra C, contra A, B, C, D, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí, cuando estoy haciendo mi tabla 2 tendría que tener la comparación de la variable de resultado, digo, de la maniobra, versus los datos descriptivos. Demográficos, perdón. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, a veces esta tabla 2, a veces se la borran los artículos y nos vamos derechito a la tabla, o sea, nos ahorramos la tabla 1 y nos vamos a la tabla 2, donde se comparan estas características, ¿no? Entonces, pero idealmente tendríamos que tener, por ejemplo, aquí las variables. En esta tablita tenemos que tener de un lado las variables. Y después voy a contrastar A, B, y en general ponemos un valor de P. Aquí, estimada Cindy Ledesma, ¿qué esperamos de este valor de P? ¿Que sea significativo o que sea no significativo? Pues no significativo para... Claro.
Que no haya Entonces, diferencias. exacto. Lo que se busca es que la competencia esté pareja, que no haya diferencias entre los grupos. ¿Y qué pasaría si hubiera diferencias? Diferencias con una P mayor a 0.05. ¿Qué pasaría? Hay dos casos en donde puede haber diferencias, Luis. ¿Qué pasaría si hubiera diferencias, por ejemplo? Eso también es el contexto, ¿no? En un ensayo clínico, pues es relevante que sean iguales, pero por ejemplo, en una cohorte o en un transversal, pues van a ser las diferencias que van a dar la propiedad, ¿no? Creo que en esos contextos es cuando buscamos que sean diferentes o no diferentes. ¿Pero qué haríamos si son distintas? Pues Así, las estratificaríamos, ¿las o, qué? las estratificaríamos o las controlaríamos por edad o por género o por nivel de evolución o gravedad. Muy bien. Hay dos formas. Forma uno, que sería la estratificación, que es cuando no puedo combinarlo. Por ejemplo, no puedo hacer no puedo ajustar por sexo, porque los grupos son completamente distintos. Entonces, cuando los grupos son tan distintos por características fisiológicas, es mejor estratificar por sexo, por hombres y por mujeres. Pero hay otras variables que pueden ser cambiantes durante la vida de los hombres y las mujeres. Esas variables son las que son susceptibles a entrar a un modelo de regresión logística y a eso conviene más ajustarlo. Entonces, puedo hacer dos cosas: estratificación, que es hacer análisis por cada uno por su parte, y ajuste, que es metiéndolo a un modelo de regresión logística. Y después de esto, ya nos vamos al resultado. En general, Angélica Maravillas, los resultados de los estudios casi siempre son dicotómicos. Y yo creo que la razón es porque nosotros siempre hacemos juicios clínicos. Hacemos juicio de le doy o no le doy, ¿no? Le doy un tratamiento o no le doy el tratamiento, le digo que es un factor de riesgo o no le digo que es un factor de riesgo. Y la verdad es que la mente de uno como médico es bastante reducida, ¿no? Entonces, casi siempre vas a decirle, tómatelo, vacúnate, ponte esa medicina, quítatela, opérate, no opérate. Te vas de alta o te quedas hospitalizado. Y entonces es por eso que es tan común que el resultado sea dicotómico, ¿no? O sea, hago una cosa o hago otra. Y esta sería la tabla 3. ¿Por qué crees que por qué te parece a ti que en la práctica clínica casi siempre se prefiera este desenlace dicotómico, Angélica? ¿Por qué crees tú? Pues sí, como siempre, o sea, la última pregunta que nos hace el paciente es, ¿y entonces qué opinas? ¿Si me opero o no me opero? Ah, claro. Entonces si me la sigo tomando o no me la sigo tomando. Usted Sí. dígame, entonces, pues tenemos que tener la respuesta así, A esa pregunta. o sí o Entonces no. aquí, en un análisis bivariado, vienen las variables donde el resultado positivo o negativo va en las columnas. Aquí va, resultado positivo, negativo, y casi siempre se adorna, ya no con valores de P, sino se adorna con otros valores, como por ejemplo medidas de desenlace clínico, como por ejemplo riesgo relativo, o OR, ¿no? O hazard radio, ¿no? Entonces, esta sería como que muy común, ¿no? Voy a dejar aquí solamente una porque no me deja, ¿no? Y casi siempre viene además acondicionado de un intervalo de confianza del 95. ¿Qué es eso del intervalo de confianza del 95, estimada Esmeralda Campos? ¿Cómo definirías tú el intervalo de confianza del 95? Estimada Mario Torres, perdón. ¿Cómo lo definirías en la clínica o por qué crees tú que sea tan importante? Ay, no está Mario Torres, pero está Armando de Pablos. Armandito, ¿no? De Torreón, ¿no está? Así. Sí, Francisco Vargas Hernández, venga. ¿Qué es eso del intervalo de confianza del 95, Francisco? Bueno, podemos considerarlo como qué tanto el dato o de los datos que tenemos se están alejando de la media. ¿Eso no sería la desviación estándar?
estimado Francisco? ¿Cómo ves? ¿Qué tanto se dispersa de la media? Yo te diría, pues la desviación estándar son 2 desviaciones a la derecha, 2 desviaciones a la izquierda. Sí, Luis. Si repitiéramos el experimento 100 veces, en el 95% de las veces tendríamos que los resultados caerían en un cierto rango. Entonces, pues eso sería así una forma probabilística de explicarlo. Una forma probabilística de explicarlo. A ver, ahora intenten hacerlo clínicamente, estimada Armando Alonso, de McGregor. Armando Alonso. Porque Luis dice, no, ¿cómo de qué dijiste? Si yo hago un experimento 100 veces, el 95 de las veces el resultado estaría en un rango inferior y superior, en ese margen, para considerarlo que pues, los resultados del experimento son adecuados. Si no, pues esto saldría fuera de este rango. No me convence tú. No le entiendo. Yo Armando Alonso, diría, ¿cómo se lo dices a los pacientes? Sí, por aquí tenemos a ¿quién? soy Fernando. Fernando Lozano. Ajá. Yo diría que es una medida estadística en la cual nos diría que los resultados que obtuvimos realmente están explicados no por la probabilidad, como decía Luis. Entonces, al repetirlos en nuestra población o al aplicarlos en nuestra población, es probable que tengamos los mismos resultados que los que se realizaron en el estudio. Que me están volviendo loco. Me estás hablando del valor de P, entonces. Me estás hablando de que no es estadísticamente significativo, etcétera, etcétera. Brenda, por favor, ayúdame, porque estoy a punto de enloquecer. No sé cómo le voy a decir a mi paciente. O sea, cuando tenga que dar los resultados a mi paciente, ¿qué le voy a decir? No fue estadísticamente significativo. Si repitiéramos ¿cómo se llama? ¿Cómo decías, Luis? Si repitiéramos el experimento 100 veces, caería más o menos así. Ya no entiendo nada. ¿Cómo es que esto sirve para comunicarme con los pacientes? Brenda de todas las flores, Brenda Aguilar. Pues el intervalo de confianza es que yo tengo el 95% de la certeza de que el valor que yo estoy reportando es correcto. Órale, Brenda, a ti te gusta la certeza, ¿no? Tú eres así de la que sale en la mañana y quiere tener la certeza de que va a llegar a tiempo, de que sí. Ay, Diosito santo. No, pero tradúzcalo, Cindy, por favor, auxilio, tradúcelo a términos que podamos comprender yo acuérdate que soy pediatra, yo no sé nada de esto, de probabilidades, ni de nada de eso. ¿Se acuerdan? O sea, yo soy un firmicute pestilente, Luis. Cindy, por favor, dime, ¿cómo le dices a tu paciente? Pues yo le diría que es la variabilidad en que el valor obtenido en el estudio se encuentra en este rango del 95%. O sea, Santo Dios, a ver, póngalo en una oración, ¿no? A ver, porque un punto, o sea, a ver, necesito que me digan, voy a poner aquí unas partes de la curva normal. Primero, ¿por qué es tan importante la curva normal? Antes de seguirlo, estimado Francisco, ¿cuál es la importancia clínica médica de la curva normal? Bueno, porque, entre otras Dilo en utilidades, médico, ¿eh? Dilo en pacientes, así. Yo soy tu paciente, sí. ¿Por qué es tan importante la curva normal, doctor? Para mi padecimiento. ¿Qué enfermedad va a ser? Francisco. Sí, porque me va a permitir tener mayor certeza, sí, pues en el diagnóstico, ¿Qué te parece que hablemos de pronóstico? Vamos a hablar de pronóstico de un paciente. ¿Con qué te gusta? ¿El pronóstico de un paciente con qué? ¿Qué pacientes ves tú? Tú eres... Yo soy médico familiar. Tú eres médico familiar. ¿Qué es lo que más ves en el día? Pacientes diabéticos. Pacientes con diabetes mellitus.
Y entonces el cuate dice, oiga, doctor, si yo sigo así durante 10 años, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es mi pronóstico? Bueno, si no cuidas dietas, no hacer un ejercicio regular, Francisco, aunque la cuide, ¿no? O sea, es una enfermedad de muy difícil control. Prácticamente todos los pacientes no se controlan. ¿Cuál sería su pronóstico a 10 años? pues malo, ¿no? Hablando de una- Malo. Pensemos en algo malo que sea dicotómico, ¿no? Algo malo que sea dicotómico. ¿Qué piensas? ¿Qué Enfermedad piensas? renal crónica, por Insuficiencia ejemplo. renal. Claro, Insuficiencia renal. Muerte. insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué probabilidad hay que a 10 años, estimada Pamela Soto, tenga un paciente con diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica? Como del 33 al 50%. Entonces, pensemos una media. Entre 33 y 50%, voy a ponerle un 40% de probabilidad de que le dé insuficiencia renal crónica. Esa es la media. Esa es la media. Y lo que quiere decir la media o la distribución normal quiere decir que todos los pacientes que se han estudiado hasta ahorita tienen esa probabilidad, ¿no? Tiene una probabilidad del 40%. Claro que nunca falta el que pueda decir Laura Mejía Domínguez, que pueda decir el clásico depende, ¿no? No, sí, depende de si te lo cuidas, si no te lo cuidas, si no sé qué, si no sé cuánto. Uy. Pero nosotros estamos perfectamente seguros que el 40% de los sujetos, claro que depende de muchas cosas, pero yo te puedo decir que tu probabilidad es de un 40% de que te vaya a dar insuficiencia renal crónica en 10 años. Por eso te tienes que cuidar. Porque, bueno, pues sí, claro que tiene sus límites, ¿no? Y los límites son las desviaciones estándar que están aquí y la otra desviación estándar que está del otro lado, ¿no? Entonces, en ese límite de las desviaciones estándar puede ser, bueno, si te cuidas muy bien, tu probabilidad de tener esa enfermedad puede ser del 5%. Pero si te descuidas, no manches, tu probabilidad va a ser de un 90%. Pero cuando hablamos del intervalo de confianza del 95%, estamos hablando de una circunstancia que corre alrededor de la media. Es decir, que califica la media. Acuérdense de la fórmula del intervalo de confianza del 95. Areli Santiago, ¿cuál es la fórmula del intervalo de confianza del 95? Arelita Santiago o Oscar Acuña, Francisco Vargos, ¿cuál sería la fórmula del intervalo de confianza del 95%? Es la media. La más media. Menos el valor de Z de alfa, que es 1.96. La media que es calificada por el azar. O sea, tiene un valor de antes y de después, más o menos, el azar, el valor de P, ese 0.05, que le vamos a llamar Z de alfa. Es decir, que es lo azaroso, ¿no? Donde Laura Mejía, donde tú decías, bueno, depende del azar, depende de tus genes, depende del mundo. Ese Z de alfa, que es multiplicado ¿por qué? Por el error estandarizado. Por el error estandarizado. ¿Qué es el error de muestra? Calcula, tiene al dividir la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de... Claro, el error estandarizado es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de L. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, quiere decir que yo cuando estoy dando un intervalo de confianza de 95, no es que si repito 100 veces el estudio, Luis, sino es ¿dónde cae esta media? ¿Dónde cae esta media en este lugar? Y entonces yo le puedo decir al paciente, ¿sabe qué? Que puede ser que a 10 años la mayoría van a tener, va de un 33 a un 55, dijo Pam, ¿no? 55%. Ahí va a caer. Ese es su destino. Vaya pensando que ese es su destino. Entre 33 y 55. Entonces tenemos que hacer todo lo posible porque llegue a buenas condiciones, porque sí, ya sé que es cierto que hubo alguien que fue muy deportista y que estuvo muy requete bien y se salió de esa normalidad, se salió de ese patrón. Pero nosotros como médicos no podríamos
decir que su destino sería otro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el intervalo de confianza del 95 del riesgo ha tenido tanto éxito, sobre todo cuando hago la comparación de uno con otro. Esa sería la tabla 3. Y finalmente tenemos esta tabla 4. La tabla 4 ya se la dejamos a los modelos multivariados, cuando ya tomo en consideración otras cosas. ¿Sí? Entonces tenemos tabla 1, características demográficas, esta que podríamos decir que es la 1.5, que es la comparación de la maniobra entre los dos grupos, y la tabla 3 de modelos bivariados. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí, estimada Andrea López, hematóloga. Bueno, quién sabe dónde anda Andrea López, seguramente está remando en Chapultepec. Francisco Vargas. Sí, una pregunta. Bueno, ¿podría efectuarse una regresión logística simple y compararse en esa misma tabla con una regresión logística múltiple? Pero ahí Sí, estaríamos juntando dos tablas. ¿Podría también? claro, qué buena pregunta hiciste, Francisco. Sí, por supuesto que sí. Entonces, hay muchos asegúnes, depende de la revista. Por ejemplo, hay revistas que no te aceptan la tabla 1, ¿no? Que se van derechito a la tabla 2, a la comparación a la comparación. Pero también puede ser que me vaya yo a esta tabla 3, 4. Esta tabla 3, 4 podría ser donde yo tengo, por así decirlo, tengo aquí las variables y tengo este modelo bivariado, que sería con la variable principal, por ejemplo, A versus B, y aquí tengo los ORs de una regresión simple, con el intervalo de confianza del 95, y después, en esa misma tabla, yo tenga los ORs ajustados. Otra vez, A versus B. Bueno, aquí ya no pongo A versus B porque ya está puesto, pero sí podría poner aquí los ORs ajustados con su intervalo de confianza de 95, obviamente ajustado por las variables que yo ponga. Entonces acá abajo le voy a poner que fue ajustado por edad, por peso y por talla. Sí, Pamela Soto, M1 de medicina interna. Dije M1, pero la verdad es que es interna, médico pasante de servicio social. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso particular es una regresión logística de Cox y, por ejemplo, ¿las curvas de Kaplan-Meier van con la misma tabla o se pone aparte? Puedes hacerla con la misma tabla, así como aquí, en lugar de poner aquí, por ejemplo, en lugar de poner OR simples, aquí pones hazard radio, híbrido de riesgo simple. Y acá pones el híbrido de riesgo ajustado. Pero lo puedes hacer de las dos maneras. Okay. En general, aquí lo que se busca cuando estás haciendo modelos de tiempo A es que aquí pones las medianas. Medianas con su intervalo de confianza del 95% para cada una de las variables. Pero estas medianas no se pueden obtener con el modelo de Cox, sino lo tienes que obtener utilizando los métodos de log-rank test o de Breslow, dependiendo si se cruzan o no se cruzan. Sí. Ok, gracias. Sí, Fernando Lozano. Fernando Lozano, médico interno de pregrado ¿de dónde? ¿Cuál es tu hospital? Soy interno en el McGregor. Interno, yo también hice ahí mi internado de pregrado en el McGregor, ¿no? Oiga, yo tenía una duda ahorita de que estaba comentando en la tabla 2, o sea, se pueden comparar dependiendo de la distribución de las variables, o sea, si son medias o medianas, pero mencionaba que se puede hacer una regresión desde ahí. En general, esta tabla 2 busca la comparación de los grupos que sean iguales. Entonces, en esta tabla 2, casi nunca jamás en la vida utilizas modelos de regresión. Solamente son U de Manning-Whitney, Ted Studen, Kruskal-Wallis, ANOVA, etcétera, etcétera. Donde utilizas estos modelos que decíamos, puede ser aquí en esta tabla 3. Aquí. Puede utilizar regresión aquí.
O sea, en la tabla 2 básicamente comparo las diferencias entre los grupos, pero dependiendo de la distribución de la variable, ¿no? Sí, Así es. sí, E ok, intentando buscar que sean iguales. Por eso decíamos que la P es no significativa. ok. Sí, Gracias. sí, sí. Buenísimo. Angélica, maravillas. Es que sí, ahí en la tabla 2 no entiendo en nuestros estudios que son de factores asociados o factores de riesgo. ¿Cómo comparo esa, o sea, mi maniobra son esos mismos factores asociados que entran dentro de las variables sociodemográficas? Entonces, Sí, escojo una para ponerla ahí donde está A y B. claro. Porque cuando tú estás haciendo factores asociados o factores de riesgo, casi siempre tienes en la hipótesis uno que es el principal. Que puede ser tabaquismo, que puede ser edad o edad mayor o menor de 95, ¿sí? O sea, pueden ser muchas Entonces, cosas. por ejemplo, en mi hipótesis y en la tarea que mandé, puse que las mujeres tienen más dependencia, entonces puse ahí donde dice A y B, puse mujer, hombre. Y ya ahí Ok, en variables, pues claro, todas las demás. Sí puedo dejar buenísimo, esa y a lo mejor buscar otra. buenísimo. Entonces, si tu principal variable es mujer versus hombre, aquí sería mujer versus hombre y ver si había diferencias entre esas edades, ¿sí? Siendo que el sexo es el principal factor de riesgo. Sí, muy bien. Francisco. Sí, sí, en la tabla 1, en las características basales, la edad, bueno, lo que como una variable cuantitativa, y en la tabla 2, igual manera, ¿no? La comparación con la maniobra y tuve una T o una U dependiendo del tipo de distribución, pero para efectos de, por ejemplo, de una regresión logística binaria, aquí hago dos, si la hago es como binominal, esto también tendría que colocarse en las tablas previas. No, 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 no. No, no, no. Aquí en las tablas, en la tabla 1 y en la tabla 2 no va el desenlace. ¿Ya viste? O sea, aquí en eso sí vamos a ser muy claros. O sea, tabla 1 lo que estaría evaluando son el estado basal de las circunstancias. La tabla 2 estaría evaluando que los grupos fueron homogéneos. Y ya la tabla 3 y tabla 4 ya habla del desenlace. Entonces, si estás haciendo regresión binaria o regresión logística, lo que estás diciendo es que ya estás evaluando el resultado. Por eso es que el diseño arquitectónico es el esqueleto del artículo. Y es el esqueleto que tiene que relacionarse con el título, con los objetivos, con el análisis estadístico y con todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí, sí? Buenísimo. Francisco Vargas, perfecto. Pamela, ¿listos? ¿Más preguntas? No. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Voy a cortar este video para que sea solamente de tablas y vamos a ver sus tablas. ¿Les parece bien?